buenas tardes. Vamos ahora a dar inicio al octavo ya panel del día. Esperamos que hayan podido recargar energías para que podamos seguir con las conversaciones. Tuvimos una mañana con harta información, así que esperamos que después tengamos ya adelante momento y tiempo para digerir y también poder seguir ahondando en estas temáticas. Ahora sí, vamos a tener un panel que se denomina Certificación para la Exportación del Hidrógeno Verde, pero antes vamos a tener una charla introductoria, como les mencionaba, en inglés. Así que para quienes aún no han sacado sus auriculares con traducción simultánea, pueden ir a hacerlo, está fuera del salón. Y por mientras vamos a invitar inmediatamente a Corinne Robbins, ella es asesora internacional del Ministerio de Energía, que nos va a hacer esta charla introductoria y a quien recibimos, por supuesto, con un fuerte aplauso. Ya, muchas gracias. Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Primero, gracias a Hyvolution por invitarme hoy. Y segundo, disculpas porque voy a hacer mi charla en inglés. Lo siento. Estamos esperando por el clicker, por mis slides. No sé. O si no, puedo decir próxima slide. Okay, perfecto. Gracias. So my presentation today is just going to give a very high-level and quick introduction to certification schemes. What are they? Why are they important? Crucially, why are they important for export and trade? And then look at a few case studies of certification schemes so we can get a flavour of what these actually look like in practice. And then I'll pass over to what I'm sure will be a brilliant panel where people can talk about all of these in a lot more detail. So let's start briefly with the basics. What is a certification scheme and why is it important? So certification schemes are used to certify that a unit of hydrogen meets certain sustainability attributes. So people often think of emissions production associated with hydrogen when they think of certification schemes, but it's not just that. We can look at other sustainability attributes as well, such as use of water, land, impact on communities, which we'll look at slightly later. And why are they important? So they have lots of important benefits for end users. They can prove to people that the hydrogen they're buying is actually low carbon. They can act as proof for investors. They can allow end users and companies to demonstrate fulfillment of certain sustainability goals. And if bought and sold, they can also create a market, so where certificates are bought and sold. And then importantly for today's discussion, why are they important for export and trade? So at COP28, 37 countries, including Chile, signed a joint declaration on mutual recognition of certification schemes. And this essentially set out how important this work would be for enabling trade. And what do we mean by mutual recognition of certification schemes? So it essentially means that producers can use the certification schemes in their exporting jurisdiction to fulfill the sustainability requirements asked for in the importing jurisdiction. And this doesn't just mean the certification schemes, a whole load of things comes with this. So you can see the quote here up on the screen from the Hydrogen Certification 101 paper, which is a very good place to start. Thank you. A very good place to start if you're new to certification schemes, and I'm sure others can talk about this later on as well. So it means agreeing between countries approaches to a whole range of things, from evidencing, tracking and tracing, and recognising attributes of hydrogen. And it's really this interoperability of schemes which will eventually allow the sale of hydrogen and export between countries. So what's the international context look like? This slide might look a little bit busy, and that's because there's a lot going on in the international context when it comes to hydrogen. This is a big priority at the moment. I thought it was worth just being clear that there's a difference between emission standards, which you can see on the left-hand side, which is talking about creating a methodology for ensuring, for accounting for the hydrogen, for the carbon emissions associated with hydrogen production.
And then there's standards. And we have Laurent, the Executive Director of IPHE, on the panel next, who I'm sure will talk a lot more about this work going on. But if we just look to the certification side, so at COP28, as I said, there was the signing of the joint declaration on the mutual recognition of certification schemes. And this is being taken forward primarily by two bodies. So we have the IPHE Certification Task Force, and they are comparing existing and emerging hydrogen certification schemes to assess how to foster the interoperability of schemes. And the Hydrogen 101 paper that I mentioned was a good basis for this because it sought to define the key terminology used in certification schemes, making sure that we're all starting from reading from the same book and we all have the same understanding of what these terms mean, given it's such a new area. And then the IEA's Hydrogen TCP, the Hydrogen Technology Collaboration Programme, are developing a mutual recognition framework that will set out what certification schemes might need to be able to do to be recognised by other schemes in other jurisdictions and other countries. Alongside this, different jurisdictions, different countries and regions are setting out their own approaches to certification. So there's some examples here of the EU, the Republic of Korea, we have the UK, and we have others that we'll look at during this presentation as well. But given the kind of global export ambitions of Chile to be amongst one of the top 3 exporters of hydrogen by 2040, this work is absolutely crucial to allow Chile to meet its aims. So let's look at what some of these schemes look like then. We talk a lot about certification schemes. What are they? So we'll start in the UK, which I know best, being having worked in the UK government for the last 3.5 years on developing the hydrogen market before coming over here to Chile. So in the UK, the certification scheme is based on the low carbon hydrogen standard. This essentially sets out a maximum threshold for production greenhouse gas emissions allowed and defines what we mean by low carbon hydrogen. So that doesn't just cover hydrogen from electrolysis, but it also covers CCUS-enabled hydrogen and other production routes as well. And because of this, it also includes additional sustainability requirements around biomass use. So sustainability criteria for land, soil, and forest. It also includes requirements around monthly averaging, which includes 30-minute consignments and requirements that projects using grid electricity do half-hourly matching. So this temporal correlation is introduced in many certification schemes to try and avoid greenwashing and have a link between the renewable electricity being used and the time that the hydrogen is being produced. So the certification scheme is initially going to be focused when it launches in 2025 on the UK market, but it's being developed alongside all of the international work by the IPHE on the mutual recognition of certification schemes, with a view to eventually being expanded to cover imports and exports. And this is a voluntary scheme. It takes a mass balance approach, which means that certificates can be bought or sold on the market, but there has to be a link to the physical product. And projects certified under this will have a simple label confirming that they meet the certification scheme and listing the carbon emissions associated with the hydrogen produced. So this is different to some other schemes where you might have different labels of hydrogen within a single certification scheme. We can compare this with the EU. The EU also has set out their certification scheme and definition of low carbon hydrogen in legislation, and this approach has 3 key elements. So the first is additionality, and this is a requirement that the renewable energy being used to power the electrolyzer is additional, and in this case it means that the generation plant has to be commissioned no more than 36 months prior to the hydrogen plant coming online. It also has rules around geographic correlation, so the renewables being used to power the plant must be located in the areas where the hydrogen is produced. And finally, the third key point for the EU scheme is again around temporal correlation. So until 2029, the hydrogen has to be produced in the same calendar month as the renewable electricity, but from January 2030 onwards, it changes to a 1-hour correlation period.
And so the certification scheme, based on this definition, again takes a mass balance chain of custody approach with specific rules around mass balancing. Under this, unlike in the UK scheme, there are two types of certificates under the scheme. The one really key for evidencing meeting of sustainability criteria are the renewable fuels of non-biological origins, or the RFNBOs. And these take into account the wider sustainability attributes of hydrogen. Crucially as well, the EU scheme is applicable to both imports and exports. The key is that any potential certification schemes need to be approved by the EU in order for the certification to take place. So now I want to briefly turn to the more local context. So I'll look at a regional level, and then we'll talk about the local work being done here in Chile on certification. And Nuria, who's also on the panel just afterwards, will be able to talk a lot more about this CertiLac scheme that's being developed. But essentially at COP28, this was launched with 15 countries signing a declaration, including Chile, to develop a voluntary regional low-carbon hydrogen certification scheme for Latin America and the Caribbean, which is a long name, so it's been cut down to CertiLac, and this being driven by the International Development Bank. This envisions two categories of certifications. So it envisions that there'll be a certification, a certificate for the Latin America and Caribbean region, but also, again, crucially highlighting the link between certification and trade and export. The intention is that there will be a second certificate available, which will be a certification for the EU market. So as I mentioned in the last slide, this would require the EU to validate the Latin American Caribbean system. But if this happens, this will be kind of a streamlined way to enable export to the EU from Latin America and the Caribbean. This again will be a voluntary scheme, and it aims to replicate much of the EU sustainability and emissions criteria requirements. Again, noting the link between this scheme and the intention for export, not only to the EU, but as a key importing region. But it also takes into account some of the local requirements of the Latin America and Caribbean region, and so it proposes two additional sustainability requirements. One around the positive social impact of projects on local communities, and particularly on native peoples, and a second on sustainability of water use, noting the importance of this issue in the region. Finally, let's turn to the development of the certification scheme here in Chile. So earlier this year, the Ministry of Energy published the Green Hydrogen Action Plan 2023 to 2030, which set out a range of actions that the country is going to take to deliver progress in the green hydrogen economy. And one of these was around a commitment. Action 79 committed us to developing a strategic proposal for sustainability of certification scheme here for hydrogen and its derivatives in Chile. And crucially, the action itself acknowledged the important link to export and noted the need for this scheme to be developed in compliance with import requirements in key importing regions such as the EU and Asia. So Chile currently has a study underway looking into the best approach for certification here, and the intention is to publish the outputs of this study in 2025 alongside a roadmap for certification in Chile, which will set out how we aim to achieve this. The intention is then ultimately to launch a national certification platform between 2026 and 2030. So I'll end on some final reflections before handing over to the panel. This only looked at a number of a large range of certification examples that we could have looked at. And I would just say this is definitely a dynamic and rapidly evolving area. It's clear and has been acknowledged internationally that the mutual recognition of certification schemes is absolutely crucial if we want to see hydrogen export and trade.
And finally, that projects being developed need to be mindful not only of the certification schemes in their country of production, but also of requirements around certification schemes being developed at regional regional levels and also in importing nations, because the rules could have implications for how you design your project and how you can trade. So I'll leave it there. Hopefully that was a helpful introduction, and yeah, I'm sure we'll all enjoy hearing much more from the rest of the panel. Thank you. Muchísimas gracias, Corinne. Ahora vamos a pasar inmediatamente al panel. Invitamos a los panelistas a que por favor suban al escenario, y este panel va a ser moderado por Grace Keller. Ella es directora de H2 Chile y H2 News. Así que un fuerte aplauso para este panel que lleva por nombre Certificación para la exportación del hidrógeno verde. Hola. Bueno, gracias, Corinne, por el detalle y la presentación. No es fácil la tarea de la certificación, eso está claro, y por eso vamos a conversar aquí un par de cosas. La idea de hacer este panel de conversación hoy es poder conversar, poder que las preguntas, si bien es cierto, van dirigidas, pero que los panelistas también, si quieren aportar algo más, se sientan libres. Y hacia el final del panel vamos a dedicar unos 10 a 15 minutos a preguntas del público, ya que veo un buen grupo y creo que el tema da para eso. Sin más, bueno, a mí ya me presentaron, así que voy a proceder acá. Un saludo a todos y todas los presentes que están aquí en el panel de certificación para la exportación de hidrógeno renovable. Obviamente el tema, como he dicho, es importante y nos acompañan acá los panelistas. Voy a empezar en orden. Tenemos a Nuria Hartmann, creo que me quedé sin tantan. No, ahí sí. Nuria Hartmann, que es manager de la unidad de negocios de inicio en Chile. La sigue Marco Vaccarezza, que es líder de nuevas tecnologías de Fraunhofer Chile Research. Y luego tenemos a Carlos Guzmán, director ejecutivo para Chile de Bureau Veritas. Y luego tenemos a Laurent Antoni, director ejecutivo de International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy Secretariat, conocido como IPHE. Y terminamos con José Meza, director general de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas del Perú. Muy contento de tenerlo en este panel porque creo que Perú también tiene algo que decir. Y para comenzar, me gustaría comenzar con la pregunta más sencilla de todas, que va a ir dirigida a Laurent. ¿Por qué necesitamos una certificación? First, thank you very much for inviting me to be in this panel today. So why do we need certification? But we all know that hydrogen is a key element in order to achieve our climate targets, like the Paris Agreement. And what we've seen also, this has been mentioned last May in this International Hydrogen Trade Forum ministerial meeting, that international trade will save a lot of money. We may save about $4 trillion by 2050 in investment in hydrogen if we are really succeeding in international trade, which is about 25% of the amount we have to invest in infrastructures. So you see, $4 trillion is quite a lot of money. And then the question is, how can we realize this international trade? And to have international trade, we need to create trust. We need to create trust between investors, producers, and of course users and the society using all the products, that the hydrogen we are buying, we are producing, we are selling is clean hydrogen. But then the question is, what does clean hydrogen mean? And how can we create that trust? And this is exactly where certification is a critical element, to create that trust in order to demonstrate to all the, I would say, stakeholders of the value chain that the hydrogen we are producing, selling, investing in, and using is really beneficial for the environment, while also beneficial for economies. And that's why we need to develop this certification.
But then, of course, we need also to agree about how we are building this certification, and in particular certification schemes. This has been just presented previously as an introduction by Corinne. And then I would say, what is a global approach? We are all now speaking about mutual recognition of certification schemes. But what does it mean? Because mutual recognition means that everyone is agreeing that if I am saying something, you trust what I'm telling. But this is easier said than done, in particular at the regulatory level. So that's why we try to have at IPHE level, and IPHE is a global government-to-government partnership, gathering today 24 members, 23 countries, among them Chile and the European Commission at global level, where we really want to exchange between governments on regulatory aspects, and particular certification is now key. So how can we do that? Global approach, first, we need to ensure that everyone is using the same language. And that's why Corinne was mentioning before, this certification 101 paper. This is just to give when we are speaking about certification system, certification scheme, issuing bodies, certification owners, holders. There are many terms. But depending on who is using these terms, we are not meaning the same thing. So how can we agree to have mutual recognition if we are not understanding each other? So that's why first element, terminology. And this 101 paper is first key element. The second is you have different attributes in order to build some certificates. And of course, the first one, and it has been mentioned, is the carbon footprint. But this is part of the product attributes that you have to define. The first one is carbon footprint, but you have some other environmental attributes, like land use, water use, but you may also have some social attributes. But depending on the country, it may be totally different. So that's why we need also to work at international level to agree on harmonized voluntary technical standards. And this is just an example with certification, the 101 paper, standards. Many people are using standards, but it can be seen as the UK standard means a law, but an ISO standard is a technical voluntary standard, which is not legally binding. So you see, just using the same word standards has a different meaning. So we need to agree on these kind of common voluntary technical standards. And that's why at the ISO level, IPHE has mentioned before, we developed this methodology to quantify the carbon footprint, which was not done before. But IPHE is not a standardization body. That's why we handed it over to the ISO to become an international standard, which may be used globally. And then the other point, you may also have some social aspects on these attributes, but this is just, I would say, to define criteria. After, you need also, in a certification scheme, to agree on the operational setup and procedures, which means how are you defining, how are you using this definition of certificates? And here also, you may use some ISO, for instance, conformity assessment standards, and not to develop everyone the same. It has also to be harmonized as much as possible. And then the third aspect is what we call the chain of custody. Because certification, you have two main aspects. It's either to check that you are compliant with existing regulations, or you are reporting to your customers what is your product. And it's not the same. Mandatory, if it's for compliance, is mandatory. And usually that's why all now the certification schemes are using for compliance, because behind you may have some subsidies. Or you want to be recognized as RFNBO, for instance, in Europe, or another kind. This is for compliance. But reporting is just to tell to your customer that this is the attributes and the characteristics of the hydrogen I'm selling. And the chain of custody also, we have two main different aspects. Mass balancing, mentioned by Corinne, and book and claim. And what is the main difference? Book and claim, you are just telling what is your product, but there is no physical correlation between your certificate and your product, which means, for instance, guarantees of origin of electricity. I am buying a guarantees of origin of renewable electricity somewhere, but the electricity it has been produced is not exactly the same location where I am using it. With mass balancing, you have trackability of your hydrogen, of your electricity, and this is used. And finally, we need IT. This is then to work on what we call interoperability, and to ensure that if I want to have this international trade, I need to be sure that
this trackability of my hydrogen is following my hydrogen molecule. And if it's from one country to the other, we need to have this IT. And here also that's very important. So you see we have 4 different key aspects. And the idea when we speak about mutual recognition is also one part. First, we need to see that depending on the attributes, what is the impact of international tradability? And then to ensure interoperability, to ensure that we can exchange data between the different countries. And mutual recognition is more on the regulatory aspects, that one country is accepting that what has been agreed, accredited in another country is also valid in my own country. So you see these different aspects. It can be seen as quite complex, but that's why when we say we all want to go towards mutual recognition, it's not a single phrase. It's quite complex behind to ensure that everything is fine and that we have this trust, which is really critical. And just to finalize, certification and certification schemes is really to ensure, to create trust at all the different levels, and then to facilitate international trade, as mentioned, which will save money while allowing to achieve environmental targets. Gracias. Siguiendo la línea de Laurent, voy contigo, Nuria. Voy a ir con la segunda pregunta que tenía para ti, porque me quiero unir a lo que él mencionó sobre algo básico de la certificación, que es producir y tener estas relaciones de confianza. Por lo tanto, ¿cómo se deben preparar los actores a lo largo de la cadena de valor del hidrógeno para poder obtener estas certificaciones? Muy buena. Antes de entrar a Certilac, que yo sé que ahí eres especialista, pero la idea es esa. ¿Se escucha? Sí. Gracias por la pregunta. Sí, lo que nosotros vemos en nuestro trabajo con los desarrolladores de este proyecto, cuando empezamos a apoyarlos en ver cómo debería certificar mi molécula para que sea elegible en cierto mercado off-take, ¿ya? Es, primer punto, entender a qué mercado yo quiero exportar mi producto. Un poco en línea con lo que dijo Laurent, existen mercados que tienen una regulación, los denominados mandatory markets, donde uno tiene que seguir ciertos criterios definidos por una regulación en ese mercado para demostrar que el producto cumpla con ellos. Y para eso pueden existir esquemas de certificación que den respuesta a esa necesidad en esos mercados regulados de demostrar que uno es compliant. Esto hoy día, un ejemplo que todos conocerán ya un poco, es la Renewable Energy Directive, el tema de los RFMBOs, donde uno tiene que usar ciertos esquemas de certificación validados por la Comisión Europea para poder exportar las moléculas y obtener estos premium values, esos precios premium para la molécula que es considerada un RFMBO. Entonces está ese punto, pero puede haber también exportación a otros mercados. En Asia, eso es un tema también para muchos desarrolladores aquí en Chile, donde también hoy día todavía se están finalizando las definiciones de qué huella de carbono debe tener el producto, el tema de la cadena de valor. La mayoría consideran H2V hasta el punto de consumo. Entonces, el primer punto, quiero dejar claro, es eso de entender el mercado, a qué mercado yo voy a exportar, para saber qué tipo de herramientas están disponibles. Para Europa hay 5 que están en validación por la Comisión Europea. Hoy todavía ninguno está validado, entonces eso se espera para los próximos meses, que estén listos y sean la herramienta para demostrar este compliance con los productos para mercados en Europa en RFMBO. Y está obviamente el tema de los mercados voluntarios, donde no hay regulación y donde al final los off-takers van a definir qué criterios ellos quieren que uno demuestre que cumplió para ser también dispuestos y tener este willingness to pay, que todos estamos analizando cuál podría ser, y para pagar el precio en el fondo para un producto que cumpla con ciertas características, los denominados atributos, y tener esa confianza de la que hemos estado hablando. Así que entender el mercado objetivo, entender si hay regulación o no, ver si esa regulación ya tiene ciertas herramientas de certificación que deben usarse, y si no, optar por un esquema que sirva para el mercado voluntario, y ahí lo hemos escuchado, existen diversos y estamos hoy día trabajando todos en el tema de la mutual recognition, que es esto, encontrar denominadores mínimos comunes. Eso. ¿Es más caro el producto? O sea, todos esos productos sabemos que son más caros que las moléculas grises o comunes y corrientes, entonces por eso va también el punto. Uno produce de forma más cara, asegura ciertos criterios y por ende también la certificación es clave para obtener este precio elevado. Si no, un off-taker no tiene incentivo de pagar más si no sabe si esa molécula realmente se produjo con agua en una zona donde se
usa agua desalada o evitar que sea una zona de riesgo hídrico, por ejemplo, y todos los demás atributos. Gracias, Nuria. Marco, hablando de off-takers, siguiendo, ya nos vamos un poquito más allá. Uno de los principales desafíos que enfrentan los proyectos de hidrógeno y de sus derivados es la falta de off-takers. Nosotros, en general, y también en Chile, queremos desarrollar un mercado interno, pero es difícil, obviamente por los precios. Entonces, si nosotros logramos asegurar contratos de compra a largo plazo y desde esa perspectiva y aspectos de certificación, ¿podrían ayudar a solucionar esto, a encontrar estos off-takers? O sea, a ver, como pensando que el desafío es justamente encontrar off-takers, la certificación, una vez que se estabilicen todas las diversas tendencias, lo que hemos visto que todavía son como trabajo work in progress a nivel internacional, una vez que se estabilice eso va a estar bien claro el tipo de producto y eso va a tal vez dar confianza a muchos posibles off-takers. Y en este proceso de esperar eso, es deseable que no pase demasiado tiempo para poder viabilizar proyectos en el intertanto. Ahora también hay otra dimensión, viendo un poquito cómo reforzar demanda local, que es un aspecto que hemos comentado en varios de los paneles, hasta incluso el presidente lo comentó ayer, en el sentido de que hay que impulsar demanda local. Hay que pensar también, y me voy a tal vez salir un poquito del esquema del panel, aquí no interesa solo la certificación del hidrógeno en sí mismo y sus productos de inmediatos, también interesa la certificación de otros productos en los cuales el hidrógeno es parte de su cadena de valor. Por ejemplo, si exportamos cobre o madera u otros de nuestros productos, hoy día esos salen con cierta huella de carbono, también está sometido a certificaciones y en la medida que nosotros generemos energía limpia o suministro energético limpio para procesos complejos de descarbonizar a partir de hidrógeno y derivados, también vamos a ayudar a que esos productos cumplan con sus certificaciones. Entonces, esa es una forma también de analizarlo y impulsar demanda local. Estos productos, el mismo cobre, hay empresas que ya están viendo el cobre que meten en sus vehículos, en sus productos finales, le están viendo la huella de carbono y eso también se sujeta, me imagino, a certificaciones similares o equivalentes a esta. Y en la medida que nosotros como productores podamos bajar esa huella de carbono de esos productos, también vamos a buscarles mejores mercados. Entonces, eso también es una forma en que la certificación puede ser vista como una oportunidad para generar más demanda y off-takers también a nivel local. No es solamente el aspecto de exportación directa de un hidrógeno o un derivado, sino que también en qué cadenas de valor el hidrógeno aporta descarbonizando procesos locales. Por ejemplo, la minería. De hecho, he hecho un poco de menos la minería, digamos, en este mismo evento, como uno de los importantes off-takers potenciales, en el sentido de que ellos representan un consumo de como el 20%, el 30% del diésel nacional, y si logramos de alguna forma empezar a descarbonizar ese uso de diésel, también eso va a impactar fuertemente la huella de carbono del cobre que ellos colocan y van a poder tal vez acceder a precios o mercados que se les van a ir cerrando en el futuro si las certificaciones de esos productos empiezan a ser más estrictas también. Por eso el tema de las certificaciones es como un poco, si se quiere, multidimensional. Eso. A lo mejor hay alguien de la minería que después nos hace una pregunta o nos aporta algo para que se vaya preparando. Sería bueno, porque tienes razón. Este es un tema que también involucraría a la minería. Carlos, hablando de infraestructura local, desde Buró Veritas y tu experiencia, ¿en qué estado se encuentra para que exportemos hidrógeno renovable? ¿Y cuál es esa implicancia para realmente estar listos? ¿Lo estamos o no? Bueno, es una pregunta muy buena. Yo creo que Chile tiene una posición estratégica tanto desde el punto de vista de comercio como de su matriz energética, ¿no? Cuando hablamos de hidrógeno verde, tenemos un buen mix de energía renovable en Chile, tenemos unas condiciones muy específicas en Chile para producir. Si bien están empezando los proyectos y hay muchos ya en evaluación ambiental, yo creo que la infraestructura va a venir y la posición estratégica y también el mix es bien interesante en Chile, ¿no? No solo para producir localmente, sino para exportar. Y ahí es donde viene la certificación. La certificación definitivamente, nosotros trabajamos en certificación en sistemas, en productos de muchos commodities, ¿no? Hidrógeno ojalá en un futuro se vuelva un commodity, tengamos tanto volumen que podamos reemplazar a otras energías más contaminantes. Y yo creo que va a funcionar igual, ¿no?
La importancia de los esquemas de certificación es tan importante como yo quisiera resaltar y poner un punto de vista un poco al lado, y es tan bueno como los datos que se adquieren y la confianza del que lo adquiere, ¿no? Entonces, también creo que dentro de estos esquemas de certificación lo que protege es que el producto o el proyecto que se emite realmente traiga el beneficio con el cual se está buscando producir, en este caso, hidrógeno, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, sí creo que la infraestructura va a estar en Chile. Tenemos una serie de puertos, una serie de logística en Chile bastante importante, y definitivamente la matriz energética en el futuro, y como va a seguir incrementando, va a ser un plus para Chile. Me voy a ir a Perú, José, por allá. Vamos a saltar un poquito. Estamos con tema de certificación, pero me gustaría que nos dieras una pequeña actualización de en qué está Perú en relación con el desarrollo de hidrógeno verde. Sí, gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en Santiago. Bueno, en Perú, como es sabido, ¿no?, el proceso de constante inestabilidad política y también la pandemia hizo que todos los avances que se venían realizando se hayan retrasado cierto tiempo. Pero bueno, hemos logrado hacer de esta debilidad una fortaleza, ya que se han retomado los trabajos. Igual la Convención Internacional ha hecho que esta ola del hidrógeno bajo en carbono aparezca, ¿no? A esto se suma la presidencia de este año de Perú de la PEC, donde relevamos este tema, ¿no?, de poder impulsar una guía de políticas para la formulación de normativas e impulso al hidrógeno limpio y bajo en carbono, que fue el resultado de una negociación con todas las economías, ¿no?, que forman parte de APEC. Son 21 economías, representan aproximadamente el 60% del PBI mundial. En demanda y generación de energía es casi por ahí, ¿no?, 60% de la generación, 50% de la demanda, si no me equivoco. Y bueno, ahí se ha podido notar cuál es el contexto internacional, ¿no?, cómo lo están enfocando estos países. Básicamente yo diría que los países del Asia están buscando un producto bajo en carbono que sea barato, que cumpla con los estándares de certificación. Y los países que tienen recursos hidrocarburos puedan exportar ese producto, ¿no?, bajo la denominación bajo en carbono, que es un hidrógeno azul con captura. Yo pienso que en el corto plazo eso va a ser lo que va a dominar la escena mundial. El verde va a venir a un mediano plazo. En Perú, toda la reglamentación que ha estado trabajando está orientada al hidrógeno verde, ya que queremos poner en valor el enorme potencial renovable que tenemos. Tenemos un potencial solar similar al de Chile, ¿no?, es el norte del desierto de Atacama. Hicimos un estudio hace un poco más de un año donde dimensionamos unos 900 gigawatts de potencial solar en esa zona. Tenemos un potencial eólico también interesante de unos 20.000 megas, el hidroeléctrico que ya es conocido, ¿no?, 70.000 megas, aparte de geotermia. Y lo que representa la política, en este caso el Ministerio, es la promoción de los recursos energéticos renovables. A la par de que en el Perú tenemos la otra particularidad que contamos con recursos de hidrocarburos. Es ahí donde se hacía necesario una actualización de la política energética basada en ejercicios de prospectiva para poder analizar el impacto de estas políticas en toda la matriz energética, ¿no? Como les mencionaba, el contexto internacional demanda hidrógeno bajo en carbono. Entonces tenemos que avanzar sobre el impacto que va a tener esta política, esta posible política que el Perú pueda adoptar en el resto de la matriz energética, ya que en nuestro caso, ¿no?, el gas natural es un recurso estratégico fundamental que va a asegurar nuestra seguridad energética en el mediano plazo. También tenemos la particularidad de que no hemos podido renovar reservas. Las reservas con las que contamos dan para unos 14 años más, ¿no?, en los niveles de operación actual. Entonces todos esos puntos tienen que ser pensados, ¿no?, dentro de ese contexto que te digo de la actualización de la política energética que va a definir los siguientes pasos. Dentro del hidrógeno verde, sí, ayer ya Daniel Cama, que es el representante de H2 Perú,
mencionó que ya tenemos una ley aprobada por el Congreso. Actualmente el Ministerio y la dirección en la que dirijo está encargada de la reglamentación. Vamos a tener ya una primera prepublicación hacia finales de año. Sumado a esto, también el año pasado elaboramos una hoja de ruta del hidrógeno verde. También esperamos tenerlas publicadas hacia final de año. Y estamos en proceso de la creación de un grupo de trabajo multisectorial permanente para poder abordar estos temas, ¿no? Similar a lo que trabajan acá en Chile. El año pasado tuvimos un grupo de trabajo, pero era de carácter temporal para elaborar esta hoja de ruta. En febrero acabó su vigencia y actualmente estamos en el proceso de la publicación. Bueno, y esos serían los alcances que tengo. Muchas gracias. Gracias, José. Laurent, voy contigo. Cuéntanos un poquito, quiero cambiar la pregunta porque tenía otra para ti sobre el estado internacional, pero creo que hemos avanzado y me gustaría que si tú puedes hablarnos, por aquí la anoté, acá está, sobre lo que ha hecho el IPHE, donde estás tú, para medir emisiones asociadas, por ejemplo, a la producción del hidrógeno, y cómo se está utilizando esta en todo lo que es la creación de estándares de la ISO. Yes, I would say this is just following what Director General Meza was saying. This is the same for certification or for carbon footprint measurements. We are usually at IPHE we're not using colors, we're colorblind. What matters is decarbonization. Decarbonization, one of the main product attributes is the carbon footprint. So that's why when we are speaking about certification, it's not really to create certification of renewable hydrogen, but it may also be low carbon hydrogen, coming also from fossil fuels, because what matters first is to decarbonize. Of course, then we need both. And I fully agree with you, maybe long term, we have much more renewable hydrogen than low carbon hydrogen, but if you want to create a market today, from now, you need to start from fossil fuels, but of course it has to be low carbon. And so that's why we need both kinds of certificates, and we really need to rely on a trustable, accurate methodology to quantify the carbon footprint. And that's why at IPHE I proposed that work, it was 5 years ago, end of 2019, to say, okay, there is no methodology, so let's work between governments, there were almost 14 countries from IPHE, to agree on a common methodology to quantify the carbon footprint of hydrogen, regardless the primary energy used. So that's why we considered today almost 10 different hydrogen production pathways, and then to tell, from raw material extraction up to point of consumption, what are the different CO2 equivalent emissions, taking into account the production, conversion, storage, transport, sometimes reconditioning or reconversion into hydrogen up to consumption point. And this is quite a big document that we produced in 4 years, 3.5 years. And then we handed it over to the ISO as a technical voluntary standard. And this technical specification has been presented at the last COP28 in Dubai last December. And now ISO working group is working to translate this technical specification into international standards. And we will have a series of standards. We are now working on the first one, which is this ISO 19870-1, which is going from raw material extraction to production gate. And this is, I would say, the most commonly used in many international jurisdictions. And the same, we are considering hydrogen produced by coal gasification, by steam methane reforming, autothermal reforming, but also from biogas, from electrolysis, using either renewable or nuclear electricity, other kind, pyrolysis, for instance, also, because as mentioned, we have to use everything as long as we can ensure it is low carbon. And normally, we should launch the ballot of the draft international standards before COP29 and have a final first standard by next year. And then from the end of this year, we will start to work on hydrogen conditioning, hydrogen conversion into ammonia, into liquid hydrogen organic carriers, LOHC, and also maybe in the future also for methanol back to hydrogen. And this will give them a really, I would say, a full picture on how to quantify the carbon footprint of the hydrogen that we may use. And it is, I would say, this is a series
as depending on the local jurisdiction, you are mentioning some local usage, local consumption of hydrogen. So for instance, if you look in the US or in Japan, Korea, what matters is the carbon footprint at the production gate. But if you look at the European directive, you have to include all the emissions up to the consumption point, so including transport. So that's why we can use this international ISO standard as a puzzle, and you may use 1, 2, or 3 pieces depending on the jurisdiction you have to follow and to be compliant with, as mentioned before, depending on your market. And so this is something which is ongoing. And for instance, in this ISO working group, we are about more than 80 experts from 15 countries. And this is really an ISO work on consensus-based, driven by industry, but also with academic and public entities. And of course, this is a voluntary standard, which means that depending on the jurisdiction, you may or you may not ask to apply for this standard. For instance, in Europe, you have a specific methodology under the Delegated Act, and this ISO standard will not replace the Delegated Act of the European Commission. If you want to be compliant to be an RFNBO, you have to follow the Delegated Act of the European Directive. But our topic is to say that for new countries, instead of developing your own standards, and there is a high risk to fragmentate the market. And instead of facilitating international trade, you create new barriers to make it even much more difficult to have this international trade. That's why we want to develop that at the ISO level and encourage any jurisdiction, or even for reporting, as book and claim, to use this common ISO standard, as in many other domains than hydrogen, to ensure that everyone is using the same methodology, having a full transparent approach and precise approach, and this normally should really, as mentioned from the beginning, create trust. And I would say with no trust, there will be no hydrogen market, or no any market. So that's why we are really encouraging, and IPHE now, I would say, has done its job to kickstart. ISO is handing over, and IPHE is now continuing by commenting as a liaison with ISO, but now it's the hand of the ISO. And we are just supporting, making comments to finalize this work. And normally we should have all the 3 to 4 international standards by 26, 27. Gracias, Laurent. Venimos de un vuelo intercontinental, vamos a aterrizar en Santiago y quiero que Nuria nos entregue una actualización también de la TAM, Chile. Ya, muchas gracias. Bueno, quiero contar un poco sobre Certificación. Corinne ya lo mencionó en su presentación inicial. Esa es una iniciativa que nació hace aproximadamente 1 año y medio, fomentada por el BID, y nosotros como inicio hemos estado apoyando esta iniciativa durante los últimos años y medio, y la verdad que es una iniciativa bastante interesante y es un poco llevar a la práctica todo lo que hemos estado hablando aquí de las teorías, de definir la cadena de custodia, definir hasta dónde medir la huella de carbono, y lo que se ha visto como punto de partida y como espíritu de esta iniciativa es que existen atributos que son importantes para esta región, como por ejemplo el uso sostenible de agua, por ejemplo el uso o el desarrollo de proyectos en territorios donde no haya conflicto con comunidades, y esos son aspectos que no en la regulación europea de la que hemos hablado de los RFNBOs hoy día no están exigidos como atributos. Entonces se reconoció esta necesidad de trabajar, por un lado, alineado con estándares, en este caso europeos u otros, pero los europeos hoy día son los relativamente estrictos, entonces alinearse con ellos, lo que exigen, pero también ver qué otros atributos son importantes para esta región. Y esta iniciativa arrancó hace 1 año con una firma de 12 países en octubre pasado, casi 1 año, que en una conferencia de OLADE firmaron una declaración, entre ellos también Chile y también Perú, de trabajar en estos temas en conjunto, hacer mesas de trabajo, discutir qué es importante para la región y también tener estas discusiones técnicas, ¿no?, que van mucho más allá de definir qué atributos queremos, ¿ya? Cómo, qué. Hoy día estamos trabajando en una serie de talleres regionales donde estamos hablando de la gobernanza. Esto va a ser un esquema voluntario dentro de la región porque no tenemos hoy día una regulación, un estándar regional a nivel LAC que exija que ciertos consumidores cumplan con ciertas metas de consumo, ¿no? Entonces no es eso.
sino que es avanzar que puede ser una gobernanza a nivel regional. La OLADE está involucrada. Ellos hoy día están empezando a diseñar una plataforma de registro y todo esto alineado también con lo que mencionamos con los export markets de mayor importancia en Europa. Entonces, ha sido bastante fructífero ver también qué es lo que a los países los complica, los mueve, las preguntas que tienen. Ha habido discusiones también sobre esta flexibilidad, que no queremos que se crea algo a nivel regional que después tenga un conflicto con eventuales estándares a nivel nacional. Eso es algo importante a comentar, sino que más bien debería ser algo que sirva para que un país dentro de la región después pueda definir también estándares y metas de compliance a nivel nacional. No debe ser un conflicto con eso. Y también recoger el aspecto que ya se conversó de la apertura de los diferentes pathways de producción, no solamente estar mirando hidrógeno renovable acorde a los RFNBO criteria, sino también hidrógeno azul con carbon capture, pirólisis, etcétera, que son temas que en los países aquí son diferentes, ¿no? Cada país en la región pone otro foco y otra importancia según su política energética, y eso es la idea también, mantener esta flexibilidad. Así que eso es un poco lo que está pasando a nivel regional en estos temas. Abrimos las preguntas al público, por favor. Nos quedan 10 minutos. ¿Alguien por ahí o continuamos? No es fácil el tema. Este es como el tercer panel que me toca moderar de certificación y no sé por qué, personalmente me siento como en una clase de matemáticas a veces en el colegio. Carlos, cuéntanos tú cómo ha influenciado el estándar europeo en el desarrollo de las certificaciones en la TAM. Bueno, yo creo que en este caso en especial, digamos, el objetivo de Chile gran parte es exportar, ¿no? Y poder alinear las certificaciones regionales como las iniciativas que nos comentan en el panel. Es bien importante alinearlo hacia dónde vamos a llegar, ¿no? Como lo comentaban en el panel. Y es bien interesante desde el punto de vista de los productores, cuando nos ponemos en los zapatos de los productores es por donde arrancamos, ¿no? Entonces, como lo comentan en el panel, ahora principalmente se está revisando el RFNBO, los combustibles renovables, y es lo que está pidiendo la Unión Europea, ¿no? Y ya inclusive los proyectos están comenzando con estos chequeos para asegurarse de que van a poder exportar ese hidrógeno. Yo creo que la alineación de Certilac, iniciativas como Certilac, inclusive regulación local, tiene que estar muy alineada a qué es lo que vamos a exportar y cómo lo vamos a exportar, y que los productores sientan que todo va en una misma línea, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que trabajos como Certilac y si los países se alinean en este mutual agreement de la certificación, pues va a ser exitoso, ¿no? Obviamente la alineación es muy importante. Nuria, volviendo a Certilac, recuerdo esta firma que se hizo en OLADE. ¿Hay aceptación por parte de la industria? O sea, ¿está contenta la industria por esto o es como otra vez nos agregan otro paso más para poder producir o complicación? Pregunta importante. Nosotros en la gobernanza que diseñamos y propusimos es integrar también representantes del sector privado, porque sin duda van a ser los que usan esta herramienta y por ende es clave tener su input y feedback. Entonces, en este caso, nosotros lo que hicimos es hacer un contacto con la Asociación de las Asociaciones de Hidrógeno de Latinoamérica, donde hay ya incluso, creo que son 6 países a la fecha que están agrupados a nivel regional, donde cada asociación representa la industria y las empresas privadas en el respectivo país. Eso fue nuestra propuesta para el principio. Yo conozco cómo se hizo, por ejemplo, Certify en Europa, que también tenían un stakeholder group, así lo llaman, es decir, grupos técnicos donde invitan diferentes actores de relevancia del mundo también privado, y eso es algo que una vez ya se hayan seteado los lineamientos al principio debería estar incluido, y eso es algo que nosotros hemos reforzado mucho, porque el BID, lo que ellos tienen este fuerte foco en involucrar los gobiernos, y ahí también por ese lado incluimos esta representación del sector privado también. Quiero invitar a los panelistas a cerrar. Nos quedan 7 minutos, que cada uno cierre con un mensaje o con una idea que quiera compartir. Por favor, Marco. Sin asustarse.
Sí, a ver, como se ha dicho ya hasta el cansancio en este seminario y en muchos eventos, el hidrógeno y todos sus derivados representan una tremenda oportunidad para Chile. Yo insisto en ese punto de la multidimensionalidad de las certificaciones. Descarbonizar nuestra materia energética apuntando a demandas locales nos va a ayudar también a que nuestra exportación, no solo de hidrógeno verde y derivados, sea más limpia. Y a la vez también estratégicamente somos un país que dependemos 100% de petróleo y de combustibles fósiles importados, nos va a permitir dar independencia energética y eso es también un alto valor. Para llegar a eso tenemos que enfrentar muchos desafíos. Hoy día el tener hidrógeno verde a partir de toda esta infraestructura que tenemos y la capacidad renovable que tú comentabas, que claro, tenemos los factores de plantas más altos del mundo, pero eso hoy día hay algunas cosas estructurales en el mercado eléctrico que no es del caso entrar ahora, es que nos impiden llegar a esos valores hoy día. Nos falta capacidad de transmisión, nos falta sistemas de almacenamiento, nos falta resolver una serie de aspectos, digamos, incluso para cumplir certificación, porque la certificación vemos que tiende a hacer, por ejemplo, balances dentro de la obra y hoy día eso no lo podemos hacer. Hay que estar claros con eso. Entonces, tenemos que resolver muchos desafíos. ¿Cómo se resuelven esos desafíos? Pensamos que impulsando pilotaje, impulsando proyectos a pequeña y mediana escala. El ejemplo de Marval, con lo que vemos acá, una empresa de logística que hizo una inversión muy importante, tomó riesgo y se metió en esta industria para validarla. Creemos que otras empresas o industrias más grandes tienen que ojalá seguir este mismo ejemplo. Si no hacemos esto, no vamos a avanzar por la curva del aprendizaje ni vamos a generar capacidades. También certificación va a requerir que aprendamos, que conozcamos más de esta industria y eso se aprende haciendo, no se aprende con puros PowerPoint en bonitos seminarios, digamos. O sea, hay que salir a hacer proyectos y hay que desarrollar pilotajes. Tenemos la Corfo, el gobierno que está apostando por esto también. Tenemos la declaración del presidente ayer que está bien comprometido en esto, el gobierno. Y hay aspectos como la colaboración público-privada que tenemos que desarrollar e impulsar y echar a andar esta industria que sea realidad en algún día. Gracias. Carlos, por favor. Bueno, nosotros que trabajamos en certificación, en todo, solo dejar el mensaje. Los productores o nuestros clientes por lo general, al principio cuando salió todos los sistemas de gestión, todas las certificaciones de producto y demás, tuvieron la misma perspectiva cuando les mencionaban certificación, ¿no? Y es un poco más de trabajo, un poco más de costo. Pero lo que les podemos decir a todos los productores y a los inversionistas que están acá es la certificación te da estandarización. Cuando logras estandarización, logras eficiencia. Y cuando logras eficiencia, también te puedes comparar y tu producto va a tener un valor agregado. La certificación definitivamente te da valor agregado al producto que vas a vender y la forma en que lo haces. Entonces, para mí, lo que hacemos todos los días y estamos convencidos, la certificación no es un costo, es una inversión. Y invitamos a todos los actores en Chile que van a ser susceptibles a tomar estos esquemas de certificación, a verlo siempre así. Laurent, por favor. Yes, I would say the beauty of hydrogen is that everyone can produce hydrogen, everyone can consume hydrogen. Some will produce more than consume, others will consume more than they can produce, and that's why it's so key to create an international market and international trade and exchanges. But to make it happen, as mentioned in this panel, certification is crucial. But I would say even what is more crucial is not to develop everyone each own certification scheme or its own certification system. I've heard about CertiLag, the same in Europe and so on. What is key is international collaboration, international coordination. And that's why we are just asking all the countries interested in, I would say, to join IPHE. It's not open to only IPHE members. As I would say, we are discussing that at ministerial level at the different COP now, and more than 38 even countries now have signed this declaration intent to move toward these mutual recognition certification schemes. We are just encouraging even more countries to also sign this declaration of intent to join, I would say, all these countries and initiatives, and as IPHE we did IEA H2TCP, to, I would say, more or less to coordinate all these efforts in order to ensure that when we develop certification schemes, that we are harmonized. And I would say the devil is in the details. And even you all say we have certification,
But if you want, it is recognized by another country. We really need to deep dive with all the details, and this can only be done if we are discussing, if we are using the same language, the same terminology, understanding each other, and this means by working together between governments, but after also with some public-private partnerships to exchange both. And I think this is quite key. So that let's work together at international level to ensure to have harmonized certification schemes and certificates, and this will for sure then facilitate the creation of a real hydrogen market to achieve our, and as we say in France, to make our planet great again. Thank you. Gracias. José, para cerrar, por favor. Sí, bueno, yo me adhiero a las palabras que me antecedieron. La demanda internacional va a ser vital para poder consagrar los esquemas de certificación, ¿no? El requerimiento de productos de origen renovable va a ser vital para poder echar en marcha toda esta industria. En ese sentido, el trabajo conjunto, no vernos como países competidores, que de repente, por la similitud de nuestros recursos, podamos pensar que somos, si no, somos países complementarios, ¿no? Tener este intercambio de experiencias, formar estrategias conjuntas para poder abordar los mercados, ¿no? Las negociaciones con los mercados internacionales. El intercambio de experiencias es fundamental. Como los mencionaba, tenemos la experiencia nosotros de APEC, donde tuvimos varias reuniones con organismos internacionales como la Agencia Internacional de Energía, IRENA, IPHE, donde se nos amplió la visión, ¿no? Y como dice, el trabajo conjunto de intercambio, el poder refrendar, intercambiar con otras economías y adherirnos a las certificaciones que ellos vienen trabajando es fundamental para la región. Gracias. Muchas gracias. Estamos en el tiempo, pero solamente un pequeño resumen. Tomo tus palabras, José. Cooperación en lugar de competencia. Eso es lo que viene al mundo, y si queremos salir o lograr salir airosos del cambio climático, eso es clave. Luego, siguiendo con Laurent, obviamente, la certificación es fundamental para asegurar que el hidrógeno bajo en carbono pueda contribuir efectivamente a los objetivos globales que tenemos en reducir carbono y ser más sostenibles. Y siguiendo con los demás panelistas, Carlos, Marco y Nuria, simplemente que este proceso va a permitir que los usuarios finales puedan tomar decisiones informados, que eso es muy importante, sobre lo que están comprando, sobre la compra del hidrógeno y sus derivados, para que pueda asegurar los objetivos de sostenibilidad y que con eso se generen las confianzas que necesita el mercado. Agradezco a los panelistas Nuria, Marco, Carlos, Laurent y José. Muchas gracias. Gracias. Bueno, un fuerte aplauso. Los invitamos a los panelistas y obviamente a Keller a tomar posición adelante para sacar una fotografía oficial. Y a ustedes les avisamos que vamos a dar un pequeño break de 3 minutos, no más, para que puedan recargar energía, tomar aire, y vamos a seguir con el siguiente panel donde vamos a hablar de hidrógeno y seguridad de procesos de las instalaciones y sus normativas técnicas. Así que nos vemos en un par de minutitos.